Mi jefe me dijo que dejara de actuar como gerente y que solo hiciera mi trabajo básico. Así que dejé de aprobar la nómina, que era una responsabilidad del gerente. Hoy nadie recibió su pago. Mi supervisor me gritó frente a toda la oficina: deja de fingir que diriges este lugar. Limítate a tu descripción de puesto y deja de hacer el mío. Tenía la cara roja, con las venas marcadas en el cuello. Todo porque había pedido un aumento. Un aumento modesto, del 10%, basado en 2 años de desempeño excepcional. Él lo tomó como una ofensa personal. Eres un empleado de ingreso de datos. Eso es todo. Tienes suerte de tener este trabajo. Conoce tu lugar. Lo miré con calma. Entendido, señor. Regresé a mi escritorio. Él pensó que había ganado. No tenía idea de lo que acababa de provocar. Déjenme explicar algo. Mi título oficial es empleado de ingreso de datos. Mis funciones oficiales incluyen ingresar facturas, actualizar hojas de cálculo y mantener registros. Eso es lo que dice mi contrato. Eso es por lo que me pagan $32,000 al año. Pero durante los últimos 2 años también he estado manejando todo el proceso de aprobación de la nómina. Cada 2 semanas, alguien tiene que iniciar sesión en el sistema de nómina y autorizar la liberación de los fondos. Sin esa aprobación, el banco no libera el dinero. Sin ese dinero, los empleados no reciben su salario. Esa aprobación se supone que debe hacerla el gerente, Gary. Pero Gary nunca aprendió a usar el sistema. Decía que era demasiado complicado. Decía que estaba demasiado ocupado con trabajo estratégico. Lo que realmente quería decir era que no quería hacerlo. Así que me dio sus credenciales de acceso hace 2 años. Solo encárgate de esto, dijo. No se lo digas a nadie. Lo hice cada 2 semanas durante 2 años. Inicié sesión como Gary y aprobé la nómina para 200 trabajadores del almacén más el personal de oficina. Mantuve toda la operación funcionando y nunca recibí ni un solo dólar extra. Cuando finalmente pedí un aumento, Gary explotó contra mí. Me dijo que me limitara a mi descripción de puesto. Me dijo que dejara de hacer su trabajo. Así que le hice caso. El contexto completo es importante aquí. Trabajé en una empresa de distribución mediana, una de esas operaciones que mueve productos desde fabricantes hasta minoristas. Teníamos 2 grandes almacenes en las afueras de la ciudad y una pequeña oficina administrativa donde yo trabajaba. La mayoría de los empleados eran trabajadores del almacén, gente que cargaba camiones, empacaba pedidos, manejaba montacargas, buena gente, gente trabajadora, gente que vivía de cheque en cheque y que dependía de ese depósito quincenal para pagar su renta, su comida, sus cuentas. Yo había comenzado en esta empresa 3 años atrás, recién salido de la universidad con un título en administración de empresas que resultó no valer mucho en el mercado laboral. Tomé el trabajo de ingreso de datos porque necesitaba pagar mis préstamos estudiantiles. El plan era quedarme 1 año, adquirir experiencia, luego buscar algo mejor. Pero la vida tiene una forma de atraparte. La paga no era buena, pero era estable. Los beneficios eran decentes. Y honestamente, el trabajo en sí no era terrible. Podía hacerlo con los ojos cerrados, lo que me dejaba tiempo mental para pensar en otras cosas, para leer, para planificar mi futuro. Gary había sido gerente durante 5 años cuando yo llegué. Era uno de esos tipos que había ascendido más por antigüedad que por competencia. Había comenzado en el almacén hace 15 años. Trabajó duro, se mantuvo fuera de problemas y eventualmente la gerencia lo promovió porque necesitaban llenar un puesto. No era malo en su trabajo, exactamente. Podía tratar con proveedores, podía resolver problemas con los clientes, podía mantener a los trabajadores del almacén más o menos contentos, pero todo lo que involucrara tecnología, sistemas, procesos digitales, eso lo ponía nervioso. La primera vez que me pidió ayuda con la nómina fue 6 meses después de que empecé. Entró a mi cubículo un viernes por la mañana con esa expresión que ya había aprendido a reconocer, mitad frustración, mitad vergüenza. Oye, ¿sabes algo sobre el sistema de nómina?, me preguntó. Le dije que nunca lo había usado, pero que probablemente podría descifrar cómo funcionaba. Me mostró su computadora. La pantalla estaba llena de códigos de error. Había estado tratando de aprobar la nómina durante 1 hora y no podía hacer que funcionara. Estaba sudando. La fecha límite era a las 5 de la tarde. Si no lo resolvíamos, nadie recibiría su pago ese viernes. Me tomó 20 minutos descifrar el problema. Había ingresado su contraseña incorrectamente 3 veces, lo que bloqueó su cuenta. Llamé a soporte técnico. Ellos la desbloquearon y luego lo guié a través del proceso de aprobación paso a paso. Fue simple. Tan simple que me sorprendió que alguien pudiera tener problemas con ello. Pero Gary estaba genuinamente aliviado cuando terminamos. Me dio una palmada en la espalda. Eres un salvavidas, dijo. Gracias. 2 semanas después, volvió. Oye, ¿puedes hacer esa cosa de la nómina otra vez? Estoy atascado en una reunión toda la tarde. Le dije que claro, lo hice. Fue rápido. 2 semanas después de eso, ni siquiera preguntó. Solo me envió un correo electrónico con sus credenciales de acceso. Encárgate de esto desde ahora, ¿de acuerdo? Y no se lo digas a recursos humanos. Ellos se ponen nerviosos con estas cosas. Debería haber dicho que no en ese momento. Debería haber ido directamente a recursos humanos y reportado lo que estaba sucediendo. Pero yo tenía 23 años. Era nuevo en el mundo laboral y no quería causar problemas. Además, no parecía gran cosa. Era solo presionar un botón cada 2 semanas. Me tomaba 30 segundos. ¿Qué daño podía hacer? Así que me convertí en el aprobador no oficial de la nómina. Cada 2 semanas iniciaba sesión como Gary. Revisaba que los montos se vieran correctos y presionaba a aprobar. El dinero fluía. Los empleados recibían su pago. Todo funcionaba sin problemas. Nadie sabía que yo era quien lo estaba haciendo. Para todos los demás, Gary era el que manejaba todo. Mientras tanto, comencé a notar otras cosas que Gary no estaba haciendo. Reportes mensuales que se suponía que debía enviar a la oficina corporativa. Lo ayudé con esos también. Problemas con proveedores que no podía resolver. Intervine. Conflictos de programación en el almacén que no quería enfrentar. Los manejé. Poco a poco, sin que nadie lo notara oficialmente, comencé a hacer gran parte del trabajo de Gary mientras él se enfocaba en las partes del trabajo que realmente disfrutaba, que principalmente involucraban largos almuerzos con clientes y visitas
visitas a los almacenes donde podía charlar con los muchachos sobre deportes. No me importaba, al principio. Estaba aprendiendo, estaba adquiriendo habilidades, estaba haciendo mi currículum más impresionante. Y honestamente, me gustaba sentirme útil, sentir que era bueno en algo, que estaba marcando una diferencia. El problema era que ninguno de estos esfuerzos adicionales se reflejaba en mi salario. Seguía siendo un empleado de ingreso de datos, ganando $32,000 al año. Mientras tanto, Gary ganaba $78,000 al año por un trabajo que yo estaba haciendo en gran parte por él. Después de 2 años de esto, finalmente reuní el coraje para pedirle a Gary una reunión privada. Le expliqué, muy educadamente, que sentía que había ido más allá de mi descripción de puesto. Le di ejemplos específicos de las responsabilidades adicionales que había asumido. Le mostré datos sobre cuánto ganaban típicamente las personas con mi nivel de responsabilidad en empresas similares. Le pedí un aumento del 10%, lo que me llevaría a $35,200 al año. Todavía estaría muy por debajo del valor de mercado, pero parecía un primer paso razonable. Su respuesta fue inmediata y visceral. Se puso rojo. Se puso de pie de su silla tan rápido que casi la tiró. «¿Estás bromeando?», gritó. «¿Crees que mereces más dinero? Tú haces ingreso de datos. Eso es todo. Cualquiera podría hacer tu trabajo. Eres reemplazable». Abrió la puerta de su oficina de golpe y me señaló. «Fuera. Vuelve a tu escritorio. Y deja de actuar como si fueras algo más que un empleado de nivel básico». Regresé a mi escritorio con las manos temblando. Algunos compañeros de trabajo me miraron con simpatía. Claramente habían escuchado los gritos. Nadie dijo nada. En una oficina pequeña, aprendes a mantener la cabeza abajo cuando hay drama. Esa tarde, Gary salió de su oficina y se paró junto a mi cubículo. Su tono era más tranquilo ahora, pero las palabras eran igual de duras. «Mira», dijo, «aprecio que trabajes duro, pero necesitas entender tu lugar aquí. Eres un empleado de ingreso de datos, no eres gerente, no eres supervisor. No tomas decisiones estratégicas. Haces lo que te dicen que hagas, nada más. Si quieres más dinero, ve a buscar trabajo en otro lugar, pero te garantizo que nadie más te va a pagar más por hacer ingreso de datos. Tienes suerte de estar aquí». Asentí. «Entendido», dije. «Perfecto», respondió. «Entonces podemos seguir adelante y olvidar esta conversación». Regresó a su oficina. Cerró la puerta. Ahí fue cuando tomé mi decisión. Gary quería que me limitara a mi descripción de puesto. Quería que dejara de actuar como gerente. Quería que hiciera solo lo que me pagaban por hacer. Muy bien. Eso es exactamente lo que haría. Saqué mi contrato de trabajo de mi archivo personal. Lo había firmado 3 años atrás y nunca lo había vuelto a leer. Lo revisé línea por línea. Mis responsabilidades estaban claramente definidas. Ingresar datos de facturas en el sistema de contabilidad, actualizar hojas de cálculo de inventario, mantener registros de envíos, generar reportes mensuales básicos, archivar documentación. En ninguna parte mencionaba la nómina. En ninguna parte mencionaba aprobaciones. En ninguna parte mencionaba usar las credenciales de inicio de sesión de otra persona para acceder a sistemas financieros. Técnicamente, lo que había estado haciendo durante 2 años probablemente violaba múltiples políticas de la empresa. Usar las credenciales de otra persona es una violación de seguridad. Aprobar transacciones financieras sin autorización adecuada es un riesgo de auditoría. Si recursos humanos o la oficina corporativa se enteraran, tanto Gary como yo probablemente seríamos despedidos. Gary lo sabía. Por eso me había dicho que no le dijera a nadie. Pero ahora Gary me había dicho explícitamente que dejara de hacer su trabajo. Me había dicho que me limitara a mi descripción de puesto. No había ambigüedad ahí. Era una instrucción directa de mi supervisor. Estaba obligado a seguirla. El viernes llegó. Era día de pago. Normalmente, alrededor de las 3 de la tarde, yo abría una ventana del navegador en modo incógnito. Iniciaba sesión en el sistema de nómina usando las credenciales de Gary. Revisaba que todo se viera bien y presionaba el botón de aprobar. El sistema enviaba la aprobación al banco. El banco procesaba las transferencias. Para el viernes por la mañana, el dinero estaría en las cuentas de todos. Esta vez, me quedé en mi cubículo. Hice mi trabajo real. Ingresé facturas. Actualicé hojas de cálculo. Archivé documentos. A las 3 de la tarde, tomé mi descanso de café. A las 4 de la tarde, ayudé a un compañero de trabajo con una fórmula de Excel. A las 4:30 de la tarde, organicé mi escritorio. A las 5 menos 10 de la tarde, guardé mi trabajo. A las 5 de la tarde, cerré sesión en mi computadora, tomé mi chaqueta y me fui a casa. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Gary. ¿Aprobaste la nómina? Lo miré, lo borré. Conduje a casa. Esa noche cené con mi novia. Vimos una película. Me fui a dormir. El sábado por la mañana me desperté con mi teléfono vibrando sin parar en mi mesa de noche. Eran las 9 de la mañana. 15 llamadas perdidas de Gary. 22 mensajes de texto. Los mensajes empezaron calmados y se volvieron cada vez más frenéticos. «Oye, ¿aprobaste la nómina ayer? Llámame cuando veas esto. Esto es urgente. Llámame ahora. La nómina no se procesó. Esta es una emergencia. Necesitas arreglar esto. ¿Por qué no contestas tu teléfono? Estás en serios problemas». No respondí. Silencié mi teléfono. Mi novia y yo fuimos a brunch. Disfruté mis huevos benedictinos. Tomé 2 mimosas. Fue un sábado agradable y relajante. Para la tarde del sábado, mi teléfono tenía 47 llamadas perdidas y 63 mensajes de texto. No solo de Gary, también de otros empleados. «Oye, tío, mi depósito no llegó. ¿Sabes qué pasa? ¿Hubo algún problema con la nómina? Mi renta vence el lunes. Necesito ese dinero. ¿Alguien en la oficina sabe qué está pasando?» Me sentí mal por ellos. Sentí mal por los trabajadores del almacén que estaban contando con ese dinero. Pero esto no era mi responsabilidad. Esto era responsabilidad de Gary. Él era el gerente. Él ganaba $78,000 al año específicamente para manejar estas cosas. Si él hubiera aprendido a usar el sistema, si él hubiera hecho su propio trabajo, si él me hubiera dado el aumento que merecía, si él me hubiera tratado con respeto básico, nada de esto habría sucedido. El domingo mi teléfono finalmente dejó de sonar. Supuse que Gary se había dado por vencido en tratar de contactarme, o tal vez había descubierto cómo aprobar la nómina él
él mismo. De cualquier manera, no era mi problema. El lunes llegué al trabajo a mi hora habitual, 8:30 de la mañana. La oficina estaba en caos. Había un grupo de trabajadores del almacén abarrotados en el área de recepción, todos hablando en voz alta, todos enojados. El gerente de recursos humanos, una mujer llamada Patricia, estaba tratando de calmarlos. Les prometo que estamos trabajando en esto, decía. Habrá una actualización antes del mediodía. Pasé junto a ellos y fui a mi cubículo. Encendí mi computadora. Abrí mi correo electrónico. Tenía 127 correos nuevos. La mayoría eran de empleados preguntando sobre sus cheques de pago. Algunos eran de Gary, cada vez más desesperados. Varios eran de Patricia en recursos humanos solicitando una reunión de emergencia. Antes de que pudiera procesar todo, Gary apareció en mi cubículo. Se veía terrible. Ojos rojos, sin afeitar, camisa arrugada. Probable que no había dormido. ¿Dónde demonios estuviste todo el fin de semana? Exigió. Te llamé 50 veces. La nómina no se procesó. ¿Por qué no la aprobaste? Lo miré con calma. Me dijiste que dejara de hacer tu trabajo. Dije. Me dijiste que me limitara a mi descripción de puesto. Aprobar la nómina no está en mi descripción de puesto. Es tu responsabilidad. Su rostro pasó por varias tonalidades de rojo. Estás bromeando, dijo. Esto no es un juego. 200 personas no recibieron su pago. ¿Tienes idea del problema que has causado? Yo no causé ningún problema, dije. Tú eres el gerente. Aprobar la nómina es tu trabajo. Si no sabes cómo hacerlo, tal vez deberías haber aprendido en algún momento durante los últimos 5 años. Su mano se cerró en un puño. Por un segundo pensé que podría golpearme, pero entonces Patricia apareció detrás de él. Gary, necesito verte en mi oficina. Ahora. Gary me señaló. Esto no ha terminado, dijo. Luego siguió a Patricia. Pasé la siguiente hora haciendo mi trabajo real. Ingreso de datos, hojas de cálculo. Lo que me pagaban $32,000 al año para hacer. Nada más. Alrededor de las 10 de la mañana, Patricia apareció en mi cubículo. ¿Podemos hablar en privado? Preguntó. La seguí a su oficina. Cerró la puerta. Se sentó detrás de su escritorio y me hizo un gesto para que me sentara. Necesito entender qué pasó el viernes, dijo. Gary dice que tú has estado aprobando la nómina durante los últimos 2 años. ¿Es cierto? Sí, dije. Gary me dio sus credenciales de acceso y me pidió que manejara el proceso de aprobación. Me dijo que no le dijera a recursos humanos. Los ojos de Patricia se abrieron. ¿Él te dio sus credenciales de acceso? Eso es una violación grave de la política de seguridad. ¿Por qué no reportaste esto? Porque era nuevo, dije. Porque no quería causar problemas. Porque asumí que Gary sabía lo que estaba haciendo y que tenía permiso para delegar esta tarea. Entonces, ¿por qué no aprobaste la nómina el viernes? Porque Gary me dijo que dejara de hacer su trabajo, dije. Me dijo que me limitara a mi descripción de puesto. Aprobar la nómina no es parte de mi descripción de puesto. Es su responsabilidad como gerente. Solo estaba siguiendo sus instrucciones. Patricia se frotó las sienes. Esto es un desastre, murmuró. Luego me miró. ¿Puedes aprobar la nómina ahora? ¿Hacer que la gente reciba su pago hoy? No, dije. Ya no tengo las credenciales de acceso de Gary. Las borré de mi computadora el viernes después del trabajo. Si necesitas que se apruebe la nómina, Gary tendrá que hacerlo él mismo, o tú tendrás que hacerlo, o alguien de la oficina corporativa. Pero yo no puedo. No tengo acceso autorizado a ese sistema. Patricia suspiró. Está bien, dijo. Gracias por tu honestidad. Puedes volver a tu escritorio. Regresé a mi cubículo. Traté de concentrarme en el trabajo, pero era difícil. Podía oír voces elevadas viniendo de la oficina de Gary. Podía ver a empleados del almacén todavía reunidos en el área de recepción, cada vez más agitados. El ambiente en toda la oficina estaba tenso. Alrededor del mediodía, Patricia hizo un anuncio a través del sistema de intercomunicación. Atención a todos los empleados. Hemos identificado el problema con la nómina. Estamos trabajando con el banco y la oficina corporativa para procesarla lo antes posible. Esperamos que todos reciban su pago para el final del día de hoy. Gracias por su paciencia. Pero resulta que no era tan simple. Cuando una nómina no se procesa en su fecha programada, no puedes simplemente presionar el botón más tarde y hacer que funcione. El banco tiene procedimientos, tienen horarios. La ventana de procesamiento para el viernes había cerrado el viernes a las 5 de la tarde. Para hacer un procesamiento de emergencia en lunes, necesitaban aprobaciones especiales, necesitaban firmas de ejecutivos corporativos, necesitaban documentación que explicara por qué había ocurrido el error, y esa documentación requería que alguien admitiera que había salido mal. Gary tendría que admitir que había estado violando la política de seguridad de la empresa durante 2 años. Tendría que admitir que nunca había aprendido a hacer una parte fundamental de su trabajo. Tendría que admitir que me había gritado por pedir un aumento y que luego yo había seguido sus instrucciones exactas de limitar mi trabajo a mi descripción de puesto. Alrededor de las 2 de la tarde, fue llamado a una videoconferencia con el vicepresidente regional. Esa reunión duró 3 horas. Cuando terminó, Gary limpió su escritorio y se fue sin hablar con nadie. Patricia me llamó a su oficina nuevamente. Gary ha sido suspendido pendiente de investigación, dijo. Mientras tanto, necesitamos que alguien maneje sus responsabilidades básicas. ¿Estarías dispuesto a asumir temporalmente algunas funciones de gestión? Por supuesto, esto vendría con un aumento de salario. ¿Qué te parecería $45,000 al año como coordinador de operaciones interino? Fingí considerarlo. Luego dije, con todo respeto, Patricia, creo que mi trabajo vale más que eso. He estado haciendo gran parte del trabajo de Gary durante 2 años sin compensación adicional. Si van a hacerme responsable de las operaciones de esta oficina, necesito un título adecuado y un salario adecuado. Quiero $55,000 al año como gerente de operaciones. Y quiero que conste por escrito. Patricia parpadeó. Eso es un aumento significativo. Es menos de lo que le pagaban a Gary, señalé. Y francamente, yo haré el trabajo mejor de lo que él lo hizo. Ella lo pensó. Déjame hablar con la corporativa, dijo. 2 días después, recibí una oferta formal. Gerente de operaciones. $55,000 al año. Beneficios completos. Mi propia oficina. La firmé. Gary nunca regresó. La investigación descubrió múltiples violaciones de políticas. Fue despedido por causa justa, lo que significaba que no recibió indemnización. En cuanto a mí, resulta que soy bastante
bastante bueno en gestión cuando realmente es mi trabajo y recibo compensación adecuada por ello. El almacén funciona mejor, los empleados están más contentos, los clientes están satisfechos. 6 meses después recibí otro aumento a $62,000 al año. A veces todavía pienso en ese viernes, el día en que decidí seguir exactamente las instrucciones de Gary, el día en que dejé de hacer su trabajo, el día en que 200 personas no recibieron su pago porque un hombre con un ego demasiado grande y habilidades demasiado pequeñas no pudo admitir que necesitaba ayuda. No me arrepiento. Gary me enseñó una lección valiosa ese día. Me enseñó que conocer tu valor es tan importante como conocer tu lugar. Y me enseñó que a veces la mejor manera de demostrar tu valor es dejar que otros fracasen sin ti. Pasaron 3 meses desde que asumí el puesto de gerente de operaciones. Durante ese tiempo, descubrí exactamente cuánto había estado cargando Gary sobre mis hombros sin siquiera darme cuenta. Ahora que tenía acceso completo a todos los sistemas, a todos los archivos, a todas las comunicaciones, pude ver el alcance completo de su incompetencia. Encontré correos electrónicos de la oficina corporativa que nunca había respondido, solicitudes de reportes que simplemente ignoró, quejas de clientes que archivó sin resolver, problemas de inventario que nunca investigó. Durante años, Gary había estado construyendo una fachada de competencia mientras permitía que los problemas se acumularan detrás de escena. Y yo, sin saberlo, había estado tapando muchas de esas grietas, pero ahora las grietas eran mías para reparar, y lo hice, metódicamente, sistemáticamente. Implementé nuevos procedimientos, reorganicé flujos de trabajo, entrené al personal, establecí protocolos claros para quién era responsable de qué. Me aseguré de que nunca más una sola persona pudiera ser el único punto de fallo en un proceso crítico como la nómina. La primera vez que llegó el día de pago bajo mi gestión, me senté en mi nueva oficina con la puerta cerrada y procesé la aprobación de la nómina yo mismo usando mis propias credenciales debidamente autorizadas. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo hacía, no por nerviosismo técnico, sino por el peso de la responsabilidad. 200 familias dependiendo de que yo hiciera esto correctamente. Presioné el botón de aprobar. El sistema confirmó. Transacción completada. El viernes por la mañana, todos recibieron su pago a tiempo. Nadie me agradeció. Nadie lo notó, porque así es como se supone que funcionen las cosas. La nómina llega a tiempo, cada vez, sin drama. Es solo cuando falla que la gente se da cuenta, pero yo lo noté. Sentí la diferencia entre ser la persona que hace el trabajo en las sombras sin reconocimiento y ser la persona que tiene la autoridad, el título y la compensación que coinciden con la responsabilidad. Es una diferencia enorme. Los trabajadores del almacén comenzaron a tratarme de manera diferente. Antes, yo era solo el tipo del cubículo que ingresaba datos. Ahora era su jefe. Algunos lo tomaron bien. Otros se mostraron resentidos. Hubo algunos que habían sido amigos de Gary, que sentían que de alguna manera yo lo había traicionado, que había causado su caída deliberadamente. Un tipo en particular, un supervisor de almacén llamado Rick, se volvió abiertamente hostil. Rick había trabajado allí durante 12 años. Había sido compañero de bebida de Gary. Solían ir a bares deportivos los viernes por la noche. Desde la perspectiva de Rick, yo era un niño engreído de 26 años que había derribado a su amigo con tácticas sucias. 2 semanas después de asumir mi nuevo puesto, Rick vino a mi oficina sin cita previa. Entró sin tocar, cerró la puerta detrás de él y se plantó frente a mi escritorio con los brazos cruzados. Necesitamos hablar, dijo. Está bien, dije. ¿Sobre qué? Sobre lo que le hiciste a Gary. No le hice nada a Gary, respondí con calma. Gary se hizo esto a sí mismo. Eso es basura, escupió Rick. Tú saboteaste la nómina. Hiciste que él se viera mal para poder robarle su trabajo. Mantuve mi voz nivelada. Gary me dijo explícitamente que dejara de hacer su trabajo. Le obedecí. Aprobar la nómina era su responsabilidad, no la mía. Si él no sabía cómo hacerlo, ese era su problema para resolver. Tú sabías que no sabía cómo hacerlo, dijo Rick. Podrías haberlo ayudado. Lo ayudé durante 2 años, dije, sin paga extra, sin reconocimiento. Hasta que pedí un aumento razonable y él me gritó frente a toda la oficina. Hasta que me dijo que conociera mi lugar. Hasta que me ordenó que dejara de hacer su trabajo. Así que hice exactamente lo que me dijo. Eres un idiota calculador, dijo Rick. Jugaste con el sistema. Hice mi trabajo, dije. Nada más, nada menos. Nos miramos por un largo momento. Finalmente Rick sacudió la cabeza. Vas a fracasar en este puesto, dijo. No tienes idea de cómo manejar personas reales. Gary entendía a los trabajadores. Tú solo entiendes hojas de cálculo. Entonces salió de mi oficina, dejando la puerta abierta detrás de él. Sabía que Rick sería un problema. Sabía que probablemente habría otros como él. Pero también sabía que la mejor manera de probarles que estaban equivocados era simplemente hacer bien mi trabajo. Así que eso hice. Un mes después, hubo un problema grande en el almacén B. Un envío de producto defectuoso del fabricante. Miles de unidades que no podíamos vender a los minoristas. Bajo la gestión de Gary, este tipo de problema se habría quedado ahí durante semanas mientras él trataba de decidir qué hacer. Probablemente habría terminado con nosotros comiendo el costo completo. Yo manejé las cosas de manera diferente. Llamé al fabricante inmediatamente. Documenté el defecto con fotografías. Cité las cláusulas relevantes de nuestro contrato. Exigí un reemplazo completo o un reembolso. El fabricante trató de resistirse. Escalé al vicepresidente regional. Amenacé con terminar nuestra relación comercial. Dentro de 72 horas teníamos un envío de reemplazo en camino y un crédito completo por el producto defectuoso. Los trabajadores del almacén notaron. Rick notó. No dijo nada, pero lo vi en sus ojos. Un destello de respeto a regañadientes. 2 meses después, implementé un nuevo sistema de bonos para los trabajadores del almacén, basado en métricas de eficiencia y seguridad. Completamente transparente, completamente justo. Los mejores trabajadores podrían ganar hasta $200 extra por mes. No era una fortuna, pero era algo. Era reconocimiento. La primera vez que se distribuyeron los bonos, un joven trabajador del almacén llamado Marcus vino a mi oficina. Tenía un sobre en la mano. Su bono.
$550 por sus primeros 2 meses y medio bajo el nuevo sistema. Solo quería decir gracias, dijo. Nadie nunca ha hecho algo así por nosotros antes. Gary nunca nos dio nada extra. Usted realmente se preocupa. Sonreí. Ustedes hacen que esta operación funcione, dije. Merecen ser recompensados por el buen trabajo. Después de que Marcus se fue, me recosté en mi silla y miré por la ventana hacia el almacén. Podía ver a los trabajadores moviéndose entre las estanterías, cargando camiones, operando montacargas. Buena gente, gente trabajadora, gente que solo quería un pago justo por un día de trabajo honesto. Gary nunca los había entendido realmente. Para él, eran solo números en una hoja de cálculo, cuerpos intercambiables que movían cajas. Nunca se tomó el tiempo de aprender sus nombres, sus historias, lo que los motivaba. Yo era diferente, tal vez porque yo también había sido uno de los invisibles, el tipo del cubículo que nadie notaba, el que hacía trabajo importante sin reconocimiento. Ahora que tenía poder, tenía la oportunidad de hacer las cosas mejor, de tratar a la gente como seres humanos, no como recursos. 5 meses en mi nuevo puesto, recibí un correo electrónico de la oficina corporativa. El vicepresidente regional, un tipo llamado Thomas Chen, vendría a hacer una visita al sitio la próxima semana. Quería reunirse conmigo personalmente. El día de su visita, me puse mi mejor traje. Preparé una presentación mostrando todas las mejoras que había implementado: reducciones de costos, aumentos de eficiencia, mejoras en la satisfacción del cliente, reducción en la rotación de empleados. Los números pintaban una imagen clara. La operación estaba funcionando mejor bajo mi liderazgo que en cualquier momento durante el mandato de Gary. Thomas llegó a las 10 de la mañana. Era un hombre de mediana edad con cabello gris en las sienes y una expresión que no revelaba nada. Recorrimos las instalaciones. Le presenté a los supervisores clave. Le mostré los nuevos sistemas que habíamos implementado. Finalmente nos sentamos en mi oficina. Repasé mi presentación. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cerró su portátil y me miró directamente. Impresionante trabajo, dijo. Has logrado más en 5 meses de lo que Gary logró en 5 años. La corporativa ha notado. Gracias, dije. Solo estoy tratando de hacer el mejor trabajo posible. Eso es obvio, dijo. Razón por la cual queremos ofrecerte una oportunidad. Estamos abriendo una nueva instalación en Phoenix, más grande que esta, más compleja. Necesitamos a alguien que pueda configurar operaciones desde cero, contratar personal, establecer procesos. Alguien que haya demostrado que puede tomar una situación difícil y darle la vuelta. Sentí mi pulso acelerarse. ¿Me está ofreciendo dirigir la instalación de Phoenix? Si estás interesado, dijo. El título sería Director de Operaciones. El salario sería $85,000 al año para empezar, con potencial para bonos basados en el rendimiento. Es un gran paso adelante. Pero basándonos en lo que he visto hoy, creo que estás listo. Traté de mantener mi expresión neutral. ¿Cuándo necesitaría empezar? 90 días, dijo. Tiempo suficiente para encontrar tu reemplazo aquí y hacer una transición adecuada. ¿Qué dices? No tuve que pensarlo mucho. Sí, dije. Acepto. Sonrió y extendió su mano. Bienvenido al equipo de liderazgo regional. Esa noche, llamé a mi novia y le di la noticia. Ella gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Sabía que lo lograrías, dijo. Estoy tan orgullosa de ti. Fuimos a cenar a celebrar. Un buen restaurante, no uno de los lugares baratos donde solíamos ir cuando estaba ganando $32,000 al año. Pedimos vino, brindamos por los nuevos comienzos. Pero mientras estábamos sentados allí, no pude evitar pensar en Gary. Me pregunté qué estaría haciendo ahora, si había encontrado otro trabajo, si alguna vez reflexionó sobre cómo había terminado su carrera aquí, si entendía que había sido su propia arrogancia la que lo había derribado, no mi supuesta traición. Probablemente no. La gente como Gary rara vez asume responsabilidad por sus fracasos. Siempre es culpa de otra persona. Siempre hay alguna excusa. También pensé en Rick, el supervisor de almacén que me había confrontado. Me pregunté cómo tomaría la noticia de que me iba. Probablemente estaría feliz de verme partir. O tal vez se daría cuenta de que, a pesar de sus sentimientos personales, yo había hecho que su trabajo fuera más fácil, no más difícil. En los siguientes 3 meses, trabajé en encontrar mi reemplazo. Entrevisté a 12 candidatos. Finalmente seleccioné a una mujer llamada Jennifer, quien había estado dirigiendo operaciones en una empresa de logística más pequeña. Era inteligente, organizada, orientada a las personas. Exactamente lo que este lugar necesitaba. Pasé mis últimas 2 semanas entrenándola extensivamente. Le mostré todos los sistemas. Le expliqué todas las relaciones clave. Le presenté a cada empleado importante. Me aseguré de que entendiera no solo los procedimientos, sino también la cultura, las personalidades, la dinámica subyacente que hacía que esta operación funcionara. Mi último día, había una pequeña fiesta de despedida en la sala de descanso. Pastel, ponche, algunos discursos incómodos. Patricia de Recursos Humanos dio un breve discurso sobre mi trayectoria de empleado de ingreso de datos a director de operaciones. Varios trabajadores del almacén vinieron a estrechar mi mano y desearme suerte. Incluso Rick apareció. Se paró al fondo de la habitación, brazos cruzados, expresión indescifrable. Cuando la fiesta comenzó a dispersarse, se acercó a mí. Buena suerte en Phoenix, dijo bruscamente. Gracias, respondí. Vaciló. Luego dijo, mira, tal vez te juzgué mal. Hiciste un buen trabajo aquí. Mejor de lo que esperaba. Aprecio que lo digas, dije. Asintió. Gary era mi amigo, pero probablemente se merecía lo que pasó. Se volvió demasiado cómodo, demasiado vago. Supongo que simplemente no quería admitirlo. Extendió su mano. La estreché. Cuida a Jennifer, dije. Es buena. Dele una oportunidad justa. Lo haré, dijo Rick. Salí del edificio por última vez alrededor de las 5 de la tarde. El sol de otoño estaba bajo en el cielo, proyectando sombras largas a través del estacionamiento. Miré hacia atrás a la oficina, a los almacenes. 3 años de mi vida. Comenzó como un trabajo temporal, solo una forma de pagar las cuentas mientras descubría qué hacer a continuación. Terminó convirtiéndose en algo mucho más importante. Terminó enseñándome
lecciones que ningún título universitario podría haber enseñado, sobre el valor, sobre los límites, sobre defender lo que mereces, sobre la diferencia entre ser indispensable y ser invisible. Subí a mi auto y conduje hacia casa. En 3 semanas estaría en Phoenix comenzando el siguiente capítulo. Pero por ahora me permití sentir algo de orgullo por lo que había logrado aquí. Había comenzado como un empleado de ingreso de datos, ganando $32,000 al año. Había pedido un aumento de 10% y me habían dicho que conociera mi lugar, así que lo hice. Conocí exactamente cuál era mi lugar y descubrí que mi lugar era mucho más alto de lo que Gary había pensado. A veces, conocer tu lugar significa reconocer tus limitaciones, pero otras veces significa reconocer tu valor y negarte a conformarte con menos de lo que mereces. La clave es saber cuál es cuál. Gary nunca aprendió esa distinción, por eso terminó desempleado, su carrera arruinada, su reputación destrozada. Yo sí aprendí. Por eso estaba conduciendo hacia un futuro que hace un año habría parecido imposible. La historia podría haber terminado ahí. Podría haber sido solo otra historia de superación corporativa, pero la vida tiene una forma de agregar capítulos inesperados. 6 meses después de mudarme a Phoenix, mientras estaba estableciendo la nueva instalación, contratando personal, construyendo sistemas desde cero, recibí un mensaje de LinkedIn. Era de Gary. El mensaje era breve. Oye, escuché que estás haciendo bien en Phoenix. Felicidades. Oye, estoy buscando nuevas oportunidades. ¿Hay alguna posibilidad de que tu nueva instalación tenga alguna apertura? Tengo mucha experiencia en gestión de operaciones. Házmelo saber. Leí el mensaje 3 veces. Cada vez sentí una mezcla diferente de emociones. Incredulidad, rabia, diversión amarga, la pura audacia de ello. El hombre que me había humillado, que me había gritado por pedir un aumento merecido, que me había dicho que conociera mi lugar, que había sido despedido por incompetencia, ahora me estaba pidiendo un trabajo. Podría haberlo ignorado. Probablemente debería haberlo hecho, pero en cambio escribí una respuesta. Hola Gary, gracias por contactarme. Desafortunadamente, no tengo ninguna apertura que se ajuste a tu conjunto de habilidades en este momento. Sin embargo, te deseo lo mejor en tu búsqueda de empleo. Un consejo: cuando encuentres tu próxima posición, considera invertir tiempo en aprender realmente todos los aspectos de tu trabajo, especialmente los técnicos, y trata a tu personal con respeto. Nunca sabes cuándo podrías terminar necesitando su ayuda. Cuídate. Presioné enviar. Nunca recibí respuesta. La instalación de Phoenix abrió a tiempo y por debajo del presupuesto. En el primer año, superamos todas nuestras métricas de rendimiento. Fui promovido nuevamente, esta vez a vicepresidente regional de operaciones, supervisando 6 instalaciones en todo el suroeste. Mi salario ahora es de $142,000 al año más bonos. A veces todavía pienso en ese viernes, el día en que dejé de aprobar la nómina, el día en que seguí las instrucciones de Gary exactamente como las dio, el día en que conocí mi lugar. Resulta que mi lugar era en la cima. Solo tuve que estar dispuesto a dejar que otra persona cayera para descubrirlo. No me arrepiento de nada.